hermanos, 11 de la mañana, domingo 8 de agosto. Y una vez más estamos aquí para traer palabra del Señor, para buscando ser de edificación para el cuerpo de Cristo Jesús. Estamos aquí muy gozosos, muy contentos. Y bueno, la mayoría de ustedes ya saben quizás por qué. Pero de todas formas vamos a estar dando el anuncio ahora en unos minutos también. Vamos a repetirlo porque ya lo dimos la semana pasada. Y vamos a estar, por supuesto, orando y trayendo la palabra del Señor también en este día. Así que vamos, como siempre, a dar un par de minutos más para que más personas se vayan sumando a nuestra transmisión y que podamos ser todos beneficiados en vivo. ¿Amén? Así que vamos a tener paciencia por unos segundos. Señor es bueno, Señor es bueno. Señor es muy bueno. ¿Sabe qué puede hacer también? De antemano le digo que puede ir en los comentarios, también puede dejar peticiones de oración, si así lo desea, si tiene algún tipo de inquietud, puede preguntar también, puede comunicarse con nosotros a través de los mensajes, o bien después del mensaje, después que cerremos, yo leo todos los comentarios. De lo contrario, también puede escribirnos por el interno ahí, los que tienen que son miembros acá del grupo. Aleluya, Señor, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Dios. Gracias, Rey. Bendiciones, hermana Angelina. Bendiciones. Aleluya, Señor. Estamos muy contentos, muy gozosos de estar aquí. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. ¿Qué pasó? Gracias, Señor mío. Gracias, Padre. Bueno, vamos a ir comenzando, ya después se irán sumando los demás. Hoy, como les decía, es domingo 8 de agosto del 2021. Eso quiere decir que el próximo domingo 15 es una fecha muy especial para nosotros. Amén. Así que, y ya ustedes saben. Pero antes de eso, bueno, déjenme darle la bienvenida y pedirle que por favor también le dé like, corazones y todas las cosas buenas ahí que usted pueda marcar todas las veces que desee, siempre y cuando eso no les interrumpa a escuchar y estar atentos al mensaje. ¿No es verdad, Esteban? Amén. Entonces, bueno, bienvenidos, denle like, comparta por favor, no se quede solamente con darle like, comparta también en su muro, busque ahí el botoncito ahí que dice compartir y comparte también para que esto llegue a cuanta gente sea posible, a todos los que están en sus muros, a todos sus amigos, todos sus miembros, para que todos ellos puedan disfrutar también de este momento con nosotros. Pero además también les recuerdo que más tarde subimos estos mensajes a YouTube, búsquenos ahí también para que le dé like, aunque quizás ya usted haya escuchado el mensaje, pero sería bueno que le dé like ahí también para que esto también llegue por esa vía a muchas otras personas. Deje sus comentarios, escriba cualquier inquietud, petición de oración,
Nosotros igual estamos viendo ahí más tarde, así que no se preocupe, que nosotros vamos a ver y vamos a leer y vamos a orar también. Por lo demás, ya saben, los que estuvieron la semana pasada, les repito la buena noticia que ya a partir del próximo domingo 15 de agosto, ya es el próximo domingo, vamos a estar teniendo nuestros cultos en el templo. Vamos a abrir otra vez las puertas del templo una vez más y vamos a estar comenzando a congregarnos en la iglesia tal y como Dios lo había intentado desde el principio. Hemos tenido que ser obedientes aquí a las instrucciones, bueno, del gobierno y demás, para que pues ayudar en lo que nos corresponde a nosotros en este asunto de la pandemia, pero entendemos que ya es hora de abrir la iglesia, entendemos que ya es tiempo también, las restricciones se han estado suavizando cada vez más, así es que podemos volver a poner las manos en el arado y sin mirar atrás y echar para adelante como Dios quiere, amén. Así que lo sabe, el próximo domingo 15 y a partir del martes 17. Este martes todavía la oración es en línea, pero a partir del martes 17 ya vamos a tener la oración también ahí en el templo para que se acerque. Con respecto a los cultos del domingo, por favor recuerde que habíamos dicho de que al principio no vamos a tener la fica o el almuerzo ese que solíamos tener, es solamente el culto y después nos vamos a casa, y por supuesto tratando siempre de mantener la distancia, especialmente si hay alguien que se sienta mal, delicado de salud o algo, ya sabe que por favor es preferible que se quede en casa. Si hay alguien que se siente incómodo también en asistir todavía al templo, bueno, obviamente que también va a podernos seguir desde la casa, porque el mensaje va a seguir saliendo por esta vía, solamente que no va a salir a las 11, ¿okay? Quiero ser bien claro en esto. El culto empieza a las 11, pero usted sabe que cuando tenemos los cultos en la iglesia, siempre tenemos nuestro momento de adoración primero, siempre tenemos nuestro momento de dar gracias a Dios y demás, las oraciones, las distintas cosas que hacemos, y obviamente después de eso es que viene la prédica. Así que calculamos que la prédica va a partir del domingo 15 va a estar saliendo cerca de las 12 del día, para que lo sepan. Y es un aproximado, no siempre va a estar exacto a las 12 saliendo, sino que dependiendo de las actividades que tengamos en el culto puede demorarse unos minutos más o unos menos, pero un aproximado cerca de las 12, puede ser inclusive antes a veces, y para que los que prefieran quedarse en casa porque estén enfermos, porque se sientan incómodos todavía, bueno, puedan seguirnos desde casa. Por lo demás, obviamente siempre vamos a tener que mantener la higiene, sobre todo de las manos, y el saludo. Tenemos que respetar a las personas que todavía no quieren o quieren mantener la distancia, digámoslo así. Todas estas cosas tenemos que entenderlas, tenemos que guardar ese respeto, por supuesto, la distancia, pero como ya sabemos, acá se permite la reunión de personas hasta de 50 personas, así que no debemos tener ningún problema nosotros en la iglesia. Así que estamos contando con que algunos se queden en casa y demás, así es que pero nos alegra mucho de todas formas que vamos a poder encontrarnos una vez más. Estamos orando por ese día para que sea algo especial, para que sea algo distinto, y por supuesto, de hecho va a ser distinto porque vamos a poder adorar otra vez en el culto, ¿verdad? Cosa que acá por derechos de autor y demás no se podía siempre hacer, no convenía hacerlo, digámoslo así. Y que por eso hemos estado solamente transmitiendo la palabra, pero ahora vamos a poder adorar, ahora vamos a poder dar testimonio, ahora vamos a poder hacer, bueno, pues todas las cosas que hacíamos antes. Entonces, para que lo sepa y que entienda que entonces a partir del domingo 15 entramos con toda la de la ley a tener nuestro culto de oración a las 11 de la mañana en el templo de Solentuna. Si usted es nuevo y no conoce dónde está el templo, escríbanos ahí, le podemos dar la dirección por interno.
déjenos también su dirección de email por interno también para que lo lo agreguemos a la lista de información y que sepa entonces en qué estamos y qué es lo que estamos planificando. Y ya sabe que entonces también el martes 17 vamos a empezar con la oración en el templo a las 6 de la tarde en el mismo templo como siempre lo hacíamos antes. Así que ya lo sabe, estamos muy contentos por eso, por supuesto, y muy gozosos de poder por fin congregarnos. Sabe que el hecho de congregarnos es sumamente importante. No sé si usted se ha puesto a pensar de que por un lado Dios lo ordena, Dios lo manda, es un mandamiento de Dios que no dejemos de congregarnos. Y no sé si usted se ha puesto a pensar que los mandamientos de Dios no son para Dios, no son porque a Dios le convenga. En otras palabras, no es porque caprichos de Dios, es porque a ti y a mí nos conviene. A usted y a mí nos conviene congregarnos, a usted y a mí nos conviene obedecer la palabra del Señor en todos sus principios, porque ahí está el bien de nosotros, ahí está garantizado que nos va a ir bien, que vamos a ser felices, esa felicidad que todo el mundo busca por su propia vía, viene solamente cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas, aceptamos que hay un Dios que nos gobierna y que hay ciertos principios que no debemos violar o que no conviene que violemos, porque las consecuencias que traen obran en contra de nosotros, en contra de nuestra felicidad. Por lo tanto, nos conviene. Muchas veces la razón por la que la gente no se acerca a Dios, no viene a la iglesia, es por la cantidad digámoslo así, de normas o de leyes que a veces se nos pone por delante para ser miembros definitivos, de ser miembros de la iglesia o algo así. Pero lo importante de esto es que usted entienda que las leyes son por su bien. Las leyes son por el bien suyo, no son un capricho de Dios que Dios quiere hacerlo sufrir. No, no, no. Es porque Dios lo quiere feliz, es que pone esas leyes. Cuando nosotros éramos niños, y esto no tiene nada que ver con lo que vine a hablar hoy, así que no sé, pero alguien debe haber alguien por ahí que lo necesite escuchar. Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos educaban, y a nosotros no nos gustaban, y nos ponían leyes, nos daban instrucciones, nos guiaban, y a nosotros no nos gustaban hasta que crecimos y entendimos, rayos, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón por esto y por esto y por lo otro. Lo mismo sucede con Cristo Jesús. Cuando llegamos a Dios, las leyes están ahí por nuestro bien, no es por capricho de Dios, no es por un capricho, no es para nuestro malestar, sino que es para nuestro bienestar, es para que estemos en paz con Dios y para que seamos felices en plenitud, en abundancia, para que vivamos en abundancia. Para eso son las leyes de Dios. Las leyes de Dios, en otras palabras, no nos esclavizan, sino que nos liberan. Que lo que pasa es que nosotros vemos las leyes, las normas como una especie de esclavitud, de imposición, ¿verdad?, sobre nosotros, pero hay leyes que liberan, hay leyes que te hacen feliz, hay leyes que te aportan en vez de quitarte, y así son las leyes de Dios. Esas son las leyes de Dios. La ley de Dios no es como la ley del hombre, que sí que es una imposición. La ley de Dios es la plena libertad, es la vida eterna. Así es que cuando nos acerquemos a Dios tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Y entre otros, el hecho de congregarnos está ahí precisamente por el bien nuestro. Nos conviene a nosotros congregarnos. De lo contrario, mire, la iglesia no va a poder cumplir su función, nosotros no vamos a poder cumplir nuestro ministerio, nos vamos a estar perdiendo un sinfín de bendiciones y un sinfín de aspectos de la vida cristiana que nos harían incompletos en nuestra experiencia cristiana, nos harían incompletos en nuestro gozo, ¿verdad? Que nos harían incompletos en nuestra vida espiritual. No seríamos seres íntegros en el sentido de completos, ¿verdad? No estaríamos completos en Cristo Jesús, nos faltaría siempre algo en Cristo Jesús por el simple hecho de quebrantar uno de esos mandamientos, que es el mandamiento de congregarnos. Así que nos conviene, quiero animarlos
a que si usted es de las personas que no es constante en asistir, en la asistencia a la iglesia, que recapacite, que entienda que le conviene a usted, que le conviene, no está ahí por capricho de Dios, sino que a usted le conviene. Y si usted es de los que nunca se congrega, pues con más razón, a usted le conviene congregarse. De lo contrario, Dios no lo hubiese ordenado, porque la ley de Dios está ahí para su propio bien. Así es que vamos a hacerlo con gusto, vamos a hacerlo con ganas y vamos a ponerle todo el corazón a esto de la congregación. Y yo pienso que ahora nosotros, por ejemplo, que llevamos tiempo sin asistir a la iglesia por las razones, bueno, obvias que todos conocemos, con más razón apreciamos ahora la hermandad que se arma, la amistad que se hace en la iglesia y sobre todo la administración así de persona a persona, de hermano a hermano, ¿verdad? Que hemos estado extrañando por este tiempo. Así que ya lo sabe, el tiempo está avanzando, así que voy a avanzar yo también, a ir al siguiente tema. Vamos a entrar al tema de hoy, al mensaje. Ya eso de por sí, lo que acabo de decir es por sí un mensaje, así que ya lo sabe. Pero no es el mensaje de hoy. Hoy traigo otra palabra que quería compartir con ustedes a raíz de lo que hablábamos la semana pasada. Pero, por supuesto que vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor para que Él nos bendiga. Amén. Ore conmigo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, perdón. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, admitiendo primeramente, Señor, de que yo soy el más necesitado de todo. Yo soy el que más necesita tu presencia, Señor. Yo soy mi Rey del cielo, el más necesitado de todos, el que más necesita de tu ministración, Señor. Necesito de tu presencia, Padre, porque sin ti yo he llegado a entender que nada soy, Señor. Fuera de ti nada soy, mi Dios. Pero es que fuera de ti nada quiero tampoco en la vida, Señor. Así es que te ruego que tu presencia esté con nosotros una vez más, que esté conmigo una vez más, Señor, para que yo pueda transmitir estas palabras tal y como tú las pusiste en mi corazón. Y no solamente para que yo las pueda transmitir, sino para que mis hermanos y yo las podamos recibir, mi Dios del cielo, y hacerlas parte de nuestra vida. Que estas palabras cobren vida en nuestros corazones, que transformen nuestra vida, que cambien nuestra manera de ver las cosas, Señor del cielo, y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy podamos, mi Dios amado, decidirnos por ti, que hoy podamos decidirnos, mi Dios amado, a hacer tu voluntad, y que podamos, mi Rey del cielo, acatar tu voluntad, que llegue a ser dulce para nosotros, como dice en tu palabra, mi Dios amado, una y otra vez, Señor amado, aquellos que probaron tu palabra, mi Dios amado, y que fue dulce a su paladar, así queremos nosotros hoy, Señor, que tu palabra, mi Dios amado, lejos de significar una carga para nosotros, llegue a ser un placer, que llegue a ser un gusto, mi Dios del cielo, que llegue a ser dulce a nuestro paladar, mi Rey. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, mi Rey de la Gloria, y a vivirlas tal y como tú lo intentaste desde el principio, mi Rey. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, Señor del cielo, y te ruego que edifiques nuestras vidas, que transformes nuestra vida con el poder de tu palabra, con el poder de la sangre de Cristo Jesús, que hoy nos cubre, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, y te doy gracias. Amén, Rey. Amén, Dios. Aleluya. Bien, como les decía, hermanos, la palabra del día de hoy viene a raíz de lo que habíamos hablado la semana pasada. Si les recuento bien rapidito, porque el tiempo va avanzando, lo que habíamos hablado la semana pasada fue el hecho de este encuentro entre Jesucristo y la mujer samaritana. El encuentro entre Jesucristo y la mujer samaritana se da en un contexto en el que había mucha gente, bueno, Jesucristo iba en el camino, ¿verdad? Y se encuentra, llega a esta ciudad la mujer samaritana y... perdón un momentito. La semana pasada lo que hablamos fue de la frase de Pedro que le dije así a Jesucristo: ¿a quién iremos? ¿Verdad? ¿Se acuerda de esa parte? Estoy confundiendo aquí un poco los mensajes. Pero hoy vamos a hablar de la mujer samaritana. Pero la semana pasada hablábamos de Pedro, de la frase que él decía de la mujer, de ¿a quién iremos?
Y yo les hacía reflexionar en cuál es la alternativa que tenemos, ¿sí, verdad? Si a veces las palabras de Jesucristo nos parecen tan difíciles, nos parecen tan duras a veces cuando leemos y veíamos cómo el mismo Jesucristo advertía desde el principio de que Él no venía a traer paz simplemente, que Él iba a ser causa de división, desde el comienzo Él lo advertía, pero cuando se ponía dura la palabra del Señor y al punto veíamos en Juan capítulo 6 de que mucha gente dejaba de seguirlo por la dureza de sus palabras, porque les parecía chocante las palabras de Jesucristo, entonces aún sus discípulos le empezaron a decir, Señor, esta palabra está bien dura, la gente se está yendo. Estoy parafraseando un poco, por supuesto. Y Jesucristo les mostró la puerta y les dijo, ustedes también se quieren ir. Y viene la frase tan famosa de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Después hay situaciones duras en la vida, e inclusive para el cristiano, quizás con más razón para el cristiano, porque ahora el cristiano, mire, la persona que no está en Cristo no tiene que enfrentar a sus miedos, sus temores, sus traumas, su maldad, la maldad que hay dentro de uno. Esa es una de las cosas más difíciles para el cristiano. Muchas veces ni siquiera vemos la maldad que hay dentro de nosotros y tenemos que ser confrontados porque Dios quiere limpiarnos de nuestra maldad, Dios quiere transformarnos y para eso necesitamos primero ser confrontados con nosotros mismos, con nuestra maldad, y muchas veces no queremos admitir la maldad que hay en nosotros, el error que hay en nosotros. Entonces el ser cristiano nos expone a situaciones mucho más difíciles que las que el mundo, la persona no cristiana se expone, porque la persona que no es cristiana simplemente con no pensar en eso, con la estrategia de huir, ¿verdad?, de esas situaciones incómodas, ya le basta. No tiene que enfrentarse, pero nosotros los cristianos sí o sí, tarde o temprano, vamos a ser confrontados con una palabra difícil, con una situación difícil, con un momento de crisis que va a sacar lo que hay dentro de nosotros. Hay cosas que nos parecen difíciles y muchas veces somos tentados entonces a dejar los caminos de Dios. Y para la persona que está en esa situación, la pregunta es la que hace Pedro. ¿A quién vamos a ir? ¿Cuál es la alternativa? ¿A quién más vamos a ir que tenga las palabras de Jesús? Que pueda animarnos como Jesús, que pueda transformar nuestra vida como Jesús, que pueda darnos esperanza como Jesús, que pueda darnos vida eterna como Jesús. ¿A quién vamos a ir? Si solamente hay una persona que ha dado esta palabra y que ha demostrado que puede cumplirla. Si solamente hay una persona que ha transformado la vida de millares de personas, de millones de personas alrededor del mundo que confían en Él, porque confían en Él y porque no salen huyendo de las situaciones difíciles. La pregunta es ¿a quién iremos? Y la respuesta es por supuesto a nadie. No hay alternativa. No hay como Jesús, no hay otro, ¿verdad? Entonces la idea es que aunque tengamos situaciones difíciles, necesitamos permanecer en Cristo Jesús, necesitamos como Pedro permanecer, aunque tuvo sus momentos de flaqueza, permaneció hasta el último de sus días y por supuesto que a los que perseveran, a los que permanecen, a ellos les está esperando la corona de la vida. Pero en el día de hoy, a raíz de esto precisamente, quiero hablarles un poco acerca de una experiencia que tuvo una persona con Jesucristo. Y es de la mujer samaritana. Ya se los dije en un principio. Y quiero leerles en Juan capítulo 4, desde el versículo 27 hasta el 42, para que entendamos un poco lo que está pasando aquí. Estamos en el libro de Juan, repito, capítulo 4, versículo 27 hasta el 42. Y dice así: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos les rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por las palabras de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ok, vamos a dejarlo ahí por el momento. El asunto de la confusión mía es que nosotros habíamos mencionado, creo, si no recuerdo mal, a la mujer samaritana la semana pasada. Pero, como quiera que sea, así no haya sido, tengo algo que decirles con respecto a este encuentro. Pero para aquellos de ustedes que no conocen toda la historia, déjenme contarles qué es lo que está pasando. Jesucristo está camino hacia el norte de Israel, y para llegar al norte de Israel, de lo que es la nación de Israel, necesitaba atravesar una zona que se llama Samaria. Pero él hace un descanso. Realmente los judíos no se llevaban con los samaritanos, al punto de que muchos judíos preferían dar toda una vuelta alrededor en vez de atravesar la zona de Samaria. Pero Jesucristo atraviesa la zona de Samaria. Es que Jesucristo es alguien fabuloso, hermano. Es alguien realmente esplendoroso. A nosotros se nos acusa muchas veces de hablar demasiado de Jesús. Hace unos días atrás, recuerdo ahora que entré al Facebook. Necesito entrar a veces a ver qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y entonces leí el comentario de una persona que se quejaba de que salía de Facebook y nada más que leía mensajes cristianos y de la Biblia y de Jesús y demás. Y yo digo, pues qué bueno, porque ese es el mejor mensaje que vas a poder escuchar. Es que lo hacemos con razón. Lo hacemos con razón, en primer lugar, porque como creemos en la Biblia, sabemos el destino que le espera a la gente que no cree en Jesucristo, a la gente que no se entrega a Jesucristo, a la gente que no acepta su mensaje. Sabemos cuáles son las consecuencias de rechazar el mensaje de Jesucristo. Por eso, con más razón, lo predicamos y lo hablamos a tiempo y fuera de tiempo. En segundo lugar, sabemos lo hermoso que es caminar con Jesucristo. Sabemos lo bueno y lo conveniente que es conocer a Dios y tener una relación. De hecho, el ser humano fue hecho para tener relación con Dios, y nunca va a ser completamente feliz y nunca va a ser completo hasta que entienda esto y lo practique en su vida diaria. Siempre va a haber una parte de nuestra vida que se va a encontrar vacía, porque va a hallar su razón de ser en el hecho de tener comunión con Dios. De lo contrario, vamos a estar viviendo vidas vacías, vidas vanas. Pero en tercer lugar, tenemos el Espíritu Santo que nos impulsa, que nos ordena, que nos anima a hacerlo constantemente. Y es Dios mismo en persona quien nos ha dado esta tarea, porque Él quiere que más y más personas lleguen al conocimiento de Dios. Yo les puedo comparar con una situación, les puedo hacer una pregunta. Si ustedes fuesen caminando por la orilla de un río, y en el medio del río hay alguien que se está ahogando y usted sabe nadar, ¿no se tiraría usted al agua a sacar a esa persona? Por supuesto que lo haría. Usted trataría de ayudar de alguna forma, o le tira un salvavidas, o se tira usted mismo para salvar a esa persona.
porque usted entiende las consecuencias de lo que está pasando, de lo que la persona está perdiendo su vida. Así mismo pasa con todo aquel que no cree en Dios. Está perdiendo su vida, se está ahogando, se está perdiendo, está muriendo. Y entonces, con más razón queremos predicar, queremos salvarlos, queremos darles de gracia eso que nosotros también un día recibimos de gracia. Así que, y es lo que nos enseñó Jesucristo. Y lo vemos aquí en esta experiencia, porque cuando Jesucristo va camino al norte de Israel y atraviesa esta ciudad de Samaria, suceden varias cosas aquí que son súper interesantes. En primer lugar, esta mujer dice que llegan a la parte fuera, ¿no? Se quedan fuera del pueblo, en Samaria, se quedan fuera de un pueblo, pero tienen hambre, es hora de comer, vienen caminando por el desierto de Israel, camino al norte, y ya tienen hambre, tienen sed, y se sientan al lado de un pozo, y los discípulos de Jesucristo entran a la ciudad a comprar comida. Jesucristo se queda afuera y tiene este encuentro con esta mujer samaritana. La mujer samaritana ha salido a buscar agua al pozo y por los datos que se nos dan en el relato, no puedo entrar en todos los detalles, pero por los datos que se nos dan, no es una mujer que tiene una buena vida. No es una mujer que sea muy justa o muy correcta en su vida. Tiene una vida rota, tiene una vida realmente despreciable a los ojos de los hombres, en otras palabras. Esta es una mujer altamente cuestionable, pero cuando se acerca al pozo y va a sacar su agua en cántaros, ¿verdad?, como se hacía hace muchos años atrás, Jesucristo le habla y le pide agua, y hay un diálogo aquí entre la mujer samaritana y Jesucristo que lleva a esta mujer a entender que Jesucristo es más que un profeta, que es más que no es un simple ser humano. Lo primero que le impacta a la mujer es que Jesucristo, siendo judío, se le notaba por la ropa, por la vestimenta, por el habla, siendo judío, le dirigiera la palabra a ella, que es samaritana. Y es lo primero que ella le dice: tú siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana. Y la Biblia nos aclara que es que no se llevaban bien, no se podían ni ver, sobre todo los judíos a los samaritanos, por la sencilla razón de que los samaritanos eran en parte descendientes de judíos, pero que se habían mezclado con otras naciones, con otra gente de otros pueblos que se habían establecido en el norte de Israel, y por lo tanto ya no eran puros, ya no eran judíos como tal, sino que ya eran mezclados, la raza se había mezclado, y sabemos que esto era algo súper importante en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían prohibido casarse o darse en matrimonio con personas de otras naciones. De hecho, en varias ocasiones cayeron en ese error, pero Dios los reprendía una y otra vez por eso. En todo caso, ese no es lo principal que sucede en el Antiguo Testamento, pero es una de las tantas cosas en las que Israel falta. Pero cuando ellos regresan del cautiverio, ellos tienen bien claro esto. De hecho, una de las cosas que hicieron fue, con el sacerdote Esdras y Nehemías y demás, es que ellos juraron en cierto momento, después que regresaron del cautiverio en Babilonia, despidieron a sus mujeres extranjeras, los que se habían casado, estaban casados con mujeres extranjeras, con sus hijos, y juraron nunca más volverlo a hacer. Y entonces en su conciencia quedó bien claro esto de que nosotros no podemos mezclarnos con otra gente. Y como los samaritanos eran gente impura, porque se habían mezclado, porque habían cambiado la palabra de Dios, habían hecho un templo aparte en Siquem. De hecho, la mujer samaritana lo menciona, le dice a Jesucristo: ustedes dicen que es en Jerusalén donde se adora, nuestros padres dicen que es aquí en Siquem, en este monte. Entonces, como ellos se habían pervertido tanto la religión, se habían pervertido ellos en el sentido de que se habían mezclado con otras naciones, entiéndase. Entonces los judíos llegaron a despreciarlo, o sea, al punto que ni siquiera le hablaba. Ya le digo que mucha gente, aunque les tomara más tiempo, prefería dar la vuelta alrededor de Samaria para llegar a la parte norte de Israel,
en vez de atravesar Samaria. Pero Jesucristo atraviesa Samaria. Y cuando sale esta mujer a buscar el agua, le dirige la palabra. Esto deja a la mujer boquiabierta. Y lo mencionábamos en otras ocasiones, cómo la mujer aprovecha la ocasión para hacerle unas preguntas. Cuando se da cuenta de que Jesucristo es un profeta, le dice, la pregunta siguiente es altamente reveladora, si usted me pregunta a mí. ¿Por qué? Porque ella habla de su corazón, está abriendo su corazón y está dando muestras de lo que había en su corazón. Lo que ella está preguntando es, ¿dónde puedo ir para tener un encuentro con Dios? ¿A dónde puedo llegar para encontrarme con Dios y para tener una verdadera relación con Dios? Y Jesucristo le dice esa revelación tan grande de la que hablábamos también la semana pasada. Nosotros los judíos sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Así que hasta ahora ha sido Jerusalén el punto de adoración, el lugar del templo. Pero la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en ningún otro lugar específico, sino que lo importante a partir de ahora no es el lugar, sino el espíritu con que la persona venga a adorar a Dios. Tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Si esto se cumple, no importa donde tú estés, Dios te va a escuchar, tú vas a poder adorar, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto conlleva a la conversión de la mujer. Llega el momento en que la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y más adelante le dice, yo sé que un día va a venir el Mesías y Él nos va a hablar de todas estas cosas. Él nos va a enseñar la verdad, Él nos va a decir la verdad tal y como es. Y Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías al que tú estás esperando. Yo soy la providencia de Dios. Ese del que tú acabas de hablar, soy yo. Entonces la mujer samaritana sale corriendo, se olvida del agua, el cántaro, no le da nunca agua al Señor, sale corriendo para el pueblo y le dice una sola cosa al pueblo. Le dice, hay un hombre allá afuera que me conoce tal como soy, que sabe todo acerca de mí. ¿No será este el Mesías? Y sale todo el pueblo, ¿verdad? Los hombres del pueblo, salen todos a ver quién es este hombre. Y mientras van saliendo, ya los discípulos han salido y han puesto la mesa. ¿Se acuerdan que Jesucristo los había mandado a comer, a buscar comida, mejor dicho, al pueblo? Los discípulos están afuera, ya han puesto el pan y la comida y demás. Y le están diciendo a Jesucristo, Rabí significa maestro, así se le dirigían ellos a Jesucristo. Y le decían, maestro, come. Y Jesucristo, lo primero que dice es que se sorprendieron de que estaba hablando con esta mujer. Pero aparte de eso, los discípulos le estaban diciendo, come, siéntate y come. Teníamos hambre hace unos momentos atrás. Y Jesucristo tiene entonces otra de esas historias que se realizan alrededor de un diálogo de Jesucristo con sus discípulos. Y Él les dice, yo tengo una comida que beber que no es esta que ustedes me están ofreciendo. En otras palabras, y ellos se quedan como que, ¿será que alguien pasó por aquí y le dio comida? Eso no puede ser, eso es imposible. Entonces Jesucristo les advierte, no, mi comida, la comida a la que yo me refiero es hacer la voluntad de Dios. Ok, antes de seguir adelante quiero hablarles un poco acerca de la transformación, de la conversión que sufrió esta mujer. Porque esta mujer fue transformada. ¿Se acuerda que Jesucristo le decía a aquellos que han leído? Si no, yo le invito a que lea los versículos antes del 27, que fue donde nosotros comenzamos hoy, para que entienda de que esta mujer ha tenido una vida muy desordenada, por así decirlo. Hasta este momento ella, había hambre, había un deseo en ella de hacer lo correcto, pero no lo hacía. Había una dicotomía aquí, había un encuentro, como que una cosa era lo que ella deseaba y otra cosa es lo que ella vivía en la realidad. Porque Jesucristo en cierto momento le dice, anda, busca a tu esposo y ven. Y ella le dice, yo no tengo esposo. Y Jesucristo entonces le dice, has dicho bien, porque has tenido 5 esposos ya. Y con el que tú estás ahora no es esposo, es decir, estás conviviendo, no estás casada con él.
¿verdad? Entonces, y obviamente en aquella sociedad esto era muy mal visto, por eso hablamos de esta mujer como quien llevaba una vida muy desordenada, pero había un anhelo en ella que lo reveló en varios de sus comentarios mientras hablaba con Jesucristo. Pero esta mujer pasó a ser de una persona desordenada, de vivir una vida lujuriosa, fornicadora, mal vista por el pueblo, se convirtió de repente en la persona más importante del pueblo, porque tenía el mensaje que podía transformar a toda la nación. Esta es una nación que ante los ojos de los israelitas era despreciable y en gran sentido delante de Dios también, porque habían mezclado la palabra, porque se habían mezclado con otros pueblos, porque habían desobedecido a la palabra del Señor, se habían mezclado al punto de que ya eran paganos prácticamente, aunque tenían todavía la adoración a Jehová Dios, solamente que la habían mezclado con la adoración a mucha otra gente también. Por eso eran despreciables delante de Dios, porque mezclaron la pureza, la verdad del Evangelio con otras cosas, ¿verdad? Entonces, delante de Dios esto siempre ha sido, hasta el día de hoy, muy mal visto. Tenemos que buscar la pureza de la doctrina, la pureza de la religión, de la fe, de la verdad. Entonces, pero esta mujer pasó de repente en una conversación que tuvo con Jesucristo de ser una mujer de una vida despreciable, de ser una mujer de una vida depravada, de una vida despreciable delante de los hombres y delante de Dios, a ser la mujer más importante de todo el pueblo, a ser la portadora de un mensaje que iba a transformar a todo el pueblo. Y solamente tuvo que abrir su boca y decir lo que Jesucristo le había dicho. Ese fue todo el mensaje que ella hizo, el que ella dio. Ella entró al pueblo y le dijo a todo el que encontró: hay un hombre allá afuera que me conoce tal y como soy, que me conoce, que me ha dicho toda mi vida, que conoce mi verdad. ¿No será que este es el Mesías que estamos esperando? ¿No será que este es ese de quien hablaban los profetas cuando nos decían, cuando Moisés decía, por ejemplo, de que profeta como yo te levantará el Señor? Todas estas profecías del Antiguo Testamento, ¿no será este el cumplimiento de todas esas profecías? ¿No será que este es el Mesías que estábamos esperando? Y eso bastó para que todo el pueblo en masa saliera afuera de la ciudad a buscar quién era este hombre. Y creyeron, dice, muchos creyeron por la palabra de esta mujer. Muchos se convirtieron a Jesucristo por la palabra de esta mujer. Dios hace cosas descomunales con gente común. Y esto es lo primero que yo quiero que entiendas. Porque, a ver, ante las cosas que nosotros tenemos que hacer, las tareas que tenemos que hacer en la vida, ante las cosas, los retos que tenemos en la vida, especialmente cuando venimos a Jesucristo y sabemos y se nos informa de que nos hemos buscado tremendo enemigo, que tenemos que cambiar al mundo entero, ¿verdad? Que tenemos que predicar de repente, que tenemos que hacer grandes obras y vemos que hay otras personas que la están haciendo y nosotros muchas veces nos sentimos tentados a pensar: yo no puedo, eso no es conmigo, eso como que, no, eso es con otro. A veces eso de Moisés era con Moisés, no fue con todo el mundo. Eso de lo que hizo con Pablo, lo que hizo con Pedro. Nosotros nos sentimos a veces descorazonados ante las tareas que tenemos adelante, ante las cosas que nos corresponden hacer. Y preferimos mantener el status quo y mantener la paz, por así decirlo, simplemente no tomando responsabilidades, no creciendo. Pero quiero que sepas que si quieres conocer verdaderamente a Dios, si quieres conocer a Dios, esto es un camino en el que constantemente vas a tener que estar venciendo retos. Cada vez que te acerques, que te quieras acercar más a Dios, vas a tener que dejar más cosas atrás. Vas a tener que las condiciones a un cristiano nominal no son las mismas que a alguien que aspira a sacerdocio, a alguien que aspira a conocer a Dios. Si quieres verdaderamente conocer a Dios en la intimidad y ser un íntimo de Dios, son otras las condiciones. No es que sean otras, la verdad es que lo que pasa es que muchas personas se conforman con estar en la orillita, ¿verdad? En vez de ir a lo profundo, en vez de ir por más,
de ir por cosas más grandes, por logros más grandes, se conforma con estar aquí en la orillita, ¿no? A mí yo con cantar los domingos las alabanzas ya tengo, porque para eso no hay que enfrentarse a los traumas, a la maldad que hay en nosotros. Para eso no hace falta más que venir a la iglesia solamente los domingos. Pero cuando nos tomamos las cosas en serio, cuando queremos ir por más, Dios, sin lugar a duda, nos va a someter a un tratamiento que al principio no nos va a gustar, pero que puede causar, y esto es lo que yo quiero hacerte reflexionar el día de hoy, que puede causar eso que tú has anhelado por siempre. Porque, a ver, de las personas que son cristianas, ¿a quién no le gustaría que Dios lo use como usaba a Pedro? Que dice que hasta su sombra, solamente con pasar por encima de los enfermos, eran sanados. Los cautivos eran liberados, los endemoniados eran liberados. Pedro, Pablo, Juan, ¿cuánta gente no se convirtió con un solo mensaje de Pedro? Dice que Pedro mandaba su manto solamente, con que ponían su manto solamente sobre los enfermos, ya eran sanados. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con algo así? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que esto se diera? Que nosotros abriéramos la boca y la gente venga por multitudes a Dios, o que se sane. Claro que quisiéramos soñar, todo cristiano en algún momento ha soñado con eso, con ser usado de esa manera o de alguna u otra manera, pero con ser usado grandemente con Dios. Pero nos frenamos cuando vemos todo lo que tenemos que hacer o dejar, todo lo que la disciplina que esto requiere en poner por obra la palabra de Dios, la disciplina que esto requiere a la hora de orar constantemente, de buscar en la Biblia constantemente, de buscar a Dios en adoración, en oración. Todas estas cosas nos frenan y nosotros terminamos muchas veces por creyendo que esto no es conmigo. Pero lo que quiero que entiendas es que si lo pudo hacer con la mujer samaritana, todo un pueblo entero vino al conocimiento de Dios porque una mujer se postró y lo reconoció como Mesías y aceptó el reto. Lo mismo pasó con Pedro. Pedro, analice la conversión de Pedro. Pedro era un pescador del vulgo, le decían ¿cómo se llama? Los fariseos. Lo llamaron así, este hombre del vulgo, pensaban así de él. Entonces, lo que quiero que entienda es que esta es la historia de Dios con los hombres. Dios siempre ha usado gente común. Pedro, Pablo, esta mujer samaritana no estaban hechos de otro material que el suyo y el mío. No tenían otra conciencia, no tenían otras, eran exactamente iguales que usted y que yo. La Biblia, hablando en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Elías, el profeta quizás más poderoso de todo el Antiguo Testamento, de todos los profetas, se refería a él como un hombre sujeto a pasiones igual que las suyas y las mías. Quiere decir que tenía los mismos problemas que nosotros tenemos, las mismas tentaciones que nosotros tenemos. Tenía un pie cojo, igual que el de nosotros, cojeaba de alguno de sus pies, cojeaba igual que nosotros. Aún así dice que oró fervientemente y cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y luego volvió a orar y abrió el cielo y volvió a llover sobre la nación de Israel. Si Dios hizo estas cosas descomunales, grandes, tremendas, con gente común, lo podrá hacer con usted también. Pero son gente simplemente que se entregaron a Dios de todo corazón. Esto es la historia de Dios con el hombre, de la relación de Dios con el hombre. Siempre Dios se las arregla para hacer cosas descomunales con gente totalmente común. Así que cuando tú te creas muy poco para la tarea que se te ha encomendado, para lo que piensas que Dios quiere hacer a través de ti, recuerda a la mujer samaritana. Recuerda que esta mujer es un ejemplo para todos nosotros hoy en día. Recuerda que esta mujer se ha convertido en un ejemplo para todos los cristianos de todos los tiempos. Y como ella, muchos otros, como Pablo, como Pedro, que se convirtieron en ejemplo de nosotros, que eran gente del vulgo y luego terminaron siendo la gente portadora del mensaje que iba a trastornar el mundo. Los discípulos de Jesucristo pasaron de ser esta gente del vulgo a estos que trastornan al mundo. En Hechos se les llama así precisamente a los cristianos, estos que trastornan el mundo. Esos somos nosotros. Nosotros antes éramos quizás del vulgo,
Quizás éramos unos más del bulto, ¿verdad? Uno más del montón. Pero hoy hemos llegado a ser esos que trastornan el mundo, esos que transforman el mundo. Esos somos tú y yo. Esos somos tú y yo porque tenemos un Señor que es el que hace las cosas descomunales con gente totalmente común. Así que ser común no es algo que te debe amedrentar, no es algo que te debe acobardar, no es algo que te debe hacer desistir de lo que tienes por delante, sino que recuerda quién es el que hace las cosas descomunales. No eres tú, no soy yo, es el Dios que tenemos con nosotros. Ese es el que hace las cosas descomunales, no tú y no como yo. Es que, escúcheme, es Dios el que le da sentido al cristianismo, es Dios el que le da sentido a nuestras vidas, es Dios el que le da sentido a todo lo que tú puedas sacrificar delante de su altar. Es Dios el que lo hace todo. Él es el todo en todos nosotros, ¿verdad? Es que sin Dios, si te pones a pensar, no hay nada, hermanos. Sin Dios no hay sentido, sin Dios no hay sentido para la vida, sin Dios no hay sentido de justicia, no hay sentido de bien y mal, no hay sentido de nada. Él es el que le da sentido a todo lo que hacemos, Él es el que le da sentido a todo verdaderamente. No hay sentido de responsabilidad. El sentido de la responsabilidad viene, por ejemplo, en el hecho de interiorizar que tenemos que rendir cuentas un día delante de Dios. Si no lee la Biblia y ve todos los juicios que Dios ha hecho, Dios pide que rindamos cuenta. En el jardín del Edén hizo un juicio y responsabilizó a cada uno con su pecado, con su maldad. En el diluvio, en Génesis capítulo 6 en adelante, vemos a Dios haciendo un juicio. Eso nos da sentido a nosotros de responsabilidad. Por eso digo, si usted saca a Dios de su vida, si usted saca a Dios de su ecuación, no hay sentido para nada, no hay sentido de justicia, de bien y del mal, no hay sentido para sacrificarnos los unos por los otros, no hay sentido para enfrentarnos a las cosas que nos quieren amedrentar hoy en día. Pero si tienes a Dios en el centro de tu corazón, si tienes a Dios contigo, si tienes un encuentro y una relación personal con Dios, entonces todo cobra sentido. Todo tiene razón de ser, todo tiene motivación, todo puede suceder, todo puede ser realizado, porque es Dios el que lo cambia todo. Luego quiero hablar precisamente de este hecho que no es casualidad. No es casualidad que Jesucristo compare el hacer la voluntad de Dios con la alimentación suya. ¿Se acuerda que mencionábamos que Jesucristo dijo que Él tenía otra comida que comer, que no era la que le traían sus discípulos, sino que su verdadera comida era precisamente hacer la voluntad de Dios, conocer y hacer, poner por obras la voluntad del Dios que lo había enviado? Esa era su fuente de alimentación, esa era su fuente de su nutrición, digamos. Él se nutría precisamente de ese hecho, de hacer, de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Y obviamente de eso es de lo que nos tenemos que nutrir nosotros también hoy en día, de conocer cuál es la voluntad de Dios y de que la voy a hacer no porque yo tenga la fuerza, no porque yo tenga la habilidad, no porque yo tenga los contactos, sino porque es Dios el que lo hace de mí y porque es Dios el que lo demanda de mí. Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, en otras palabras, y que son las que nos impulsan a hacer la obra que tenemos por delante. Luego, quiero que entienda lo siguiente. Mire solamente el resultado que da cuando esta persona entiende que Jesucristo es el Mesías y por lo tanto se entrega por completo a Él. Resultó en la conversión de todo este pueblo. Y no solamente por las palabras de ella, porque al principio dice que creyeron por las palabras de ellas. Y se lo decían, le decían que hemos creído, dice que muchos creyeron por la palabra de ellos. Pero más adelante en el versículo 42 hay un dato muy curioso, porque ahora la gente le decía, después de que Jesucristo se quedó 2 días con ellos, hablándoles, enseñándoles, predicándoles, dice que la gente ya le decía, ya no creemos solamente por tu palabra, ya no creemos solamente porque eres tú la que lo dices, sino que ahora creemos porque nosotros mismos hemos oído su doctrina, porque nosotros hemos escuchado sus palabras y creemos en Él, por Él, es por Él que la gente se va a quedar, es por Él que la gente va a venir y va a permanecer en Dios. Y este es el reto que yo quiero
tenerte a ti. Ven y compruébalo tú. Que no te sean suficientes mis palabras, que no te sean suficientes las palabras de que te está predicando de Cristo Jesús en tu pueblo, en tu nación. Que no vengas y cerciórate, en otras palabras, por ti mismo. Convéncete por ti mismo. Pon por obra la voluntad de Dios. Lee la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Busca a Dios, pregúntale a Dios y deja que Él te hable y escucha su palabra. Y verás cómo no es un cuento mío. No es una narración solamente antigua de un libro antiguo que algunas personas usan como guía espiritual. No son palabras de una mujer samaritana, no son palabras de una mujer hoy en día, no son palabras de este siervo, no son palabras de quienes te hablan en tu casa o en tu familia o en el centro laboral, en tu escuela. No son las palabras de ellos, son las palabras de Dios. Es Dios, es el Mesías, es Jesucristo. Ven y cerciórate por ti mismo. No dependas de mi experiencia o de la experiencia de otras personas. Pero ven y cerciórate por ti mismo y comprueba por ti mismo que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es verdaderamente quien la samaritana llegó a creer que era el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. El único que le puede dar sentido a tu vida. El único que le puede dar valor completo, integridad total a tu vida. El único que te puede dar vida y vida en abundancia. Ese es Cristo Jesús. Ven y compruébalo por ti mismo. Pon por obra en la palabra del Señor. Ora, búscalo, pregúntale. Búscalo de todo corazón para que te convenzas por ti mismo. No tengas miedo, no tengas miedo. Al final ya sabes que todo lo que Dios hace es por amor a ti y para tu bien. Las leyes, las demandas, todo lo que hace es por amor a ti y para tu bien, como te decía al principio. Quiero orar por ti antes de despedirme. Quiero que estas palabras Dios las pueda acicalar en tu corazón, que las pueda verdaderamente anclar en tu corazón y que causen el estrago que Dios quiere que causen, porque verdaderamente va a ser por tu bien. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de esta gente, mi Dios amado, que nos animan a buscarte, que nos animan, mi Dios amado, porque entendemos ahora que no es la gente la que era descomunal, que no eran tus siervos los descomunales, eras tú, mi Dios amado, el que está por encima de todo, mi Dios amado, el que hace las cosas descomunales, el que todo lo transforma, el que le da sentido a todo lo que hacemos, el que le da razón de ser a todo lo que hacemos y todo lo que deseamos, mi Dios amado, porque sin ti ni siquiera hay vida, mi Dios amado, sin ti no seríamos, mi Dios amado, sin ti mucho menos vamos a tener razón de ser, sin ti, mi Dios, no hay razón para hacer el bien, no hay razón para obrar con justicia, no hay razón, mi Dios amado, para amar, no hay razón para buscar, no hay razón, mi Dios del cielo, para otra cosa, sino para odiar, mi Dios amado, y dedicarnos solamente a nosotros mismos, mi Rey de la Gloria. Pero contigo, mi Dios amado, tú lo cambias todo, tú lo transformas todo. Tú eres ese factor, mi Dios amado, que cambia toda la ecuación, que le da sentido, mi Dios amado, a todo lo que hacemos, que le da sentido, mi Dios amado. Es tu amor el que nos compunge, es tu amor el que nos impulsa, mi Dios amado, es tu amor el que nos motiva, mi Dios amado. Eres tú, Señor amado. Tú eres el todo, mi Dios. Y yo quiero, mi Dios amado, que te vuelvas el todo de aquellos que están escuchando estas palabras en esta hora. Que en esta hora, mi Dios, todo el que haya escuchado estas palabras y todo el que más adelante las escuche, mi Dios amado, puede entender que es tu espíritu, mi Dios amado, que eres tú, que es por ti que estamos aquí, que es por ti que vivimos, que es para ti que vivimos, porque eres tú la causa de todo, mi Dios amado. Eres tú, mi Dios amado, la plenitud del Dios omnipotente en nosotros, mi Rey de la Gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esto se vuelva realidad en su vida, que esto se vuelva realidad, mi Dios amado, en nuestras vidas, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y que esta gente pueda, mi Dios amado, decidirse de una buena vez y por todas a buscarte a ti, el único dador de la vida, Señor amado, y de la buena vida, la vida abundante, mi Dios amado, y correcta. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, pueblo. Amén, Señor. Ya sin más, entonces, para despedirnos,
Quiero recordarle que nos sigue en YouTube, dele like, que comparta, deje su comentario aquí en este Facebook también, comparte este mensaje, dele like. Y a los miembros de la congregación, gracias por sus ofrendas. Saben que necesitamos todavía sus ofrendas, tenemos que seguir pagando las cuentas y por supuesto ese gozo que tenemos porque ya el próximo domingo estaremos ahí a las 11 de la mañana, 15 de agosto, estaremos abriendo las puertas del templo otra vez para congregarnos, aunque significa y manteniendo la distancia con los hermanos que se sientan preocupados, pero ahí estaremos. Así que vamos a darle con todo y a partir del martes 17, este martes no, el otro martes 17, la oración también en el templo. Así que ya lo sabe, tome nota, márquelo ahí como una fecha importante, histórica, por así decirlo. Y mientras tanto, bueno, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Hasta el próximo encuentro.